Hola, buenos días. Hay que escribir su nombre completo, por favor, en el chat para el registro de la asistencia de esta sesión. Y en un momento más iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar. Entonces, continuando con el tema de ayer, que es el cálculo de pares internos en elementos que están sometidos a este tipo de torsión, sobre todo, que pueden ser ejes o pueden ser flechas, y que a su vez estos ejes o flechas tienen acoplados poleas o engranes. Vamos a seguir viendo esto. Aquí está. Este PDF corresponde al ejemplo que estábamos haciendo ayer en el salón de clases. Es este de acá. Ay, esta ventanita. Ahí está. Bueno, y también este ejemplo 2 viene en los videos y viene el PDF desarrollado en lo que les compartí del Classroom de esta semana para que lo revisen. Bien, entonces dijimos que teníamos este eje que tenía estas poleas, tenía 4 poleas de distinto radio y cada una de las poleas tenían fuerzas o tenía fuerzas aplicadas. Y lo primero que teníamos que hacer, una vez que tenemos nuestra situación, nuestra figura ilustrativa, es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para trazar el diagrama de cuerpo libre, tenemos que pasar de las fuerzas aplicadas en las poleas al efecto que tienen, que es un par de torsión o un momento de torsión. O sea, pasar de fuerzas a pares. Eso es lo primero que hay que hacer. Si ya el ejemplo directamente nos da los pares o los momentos de torsión aplicados en las poleas, pues no hay necesidad de hacer este caso, ¿verdad? Este paso. Pero si no, es lo primero que tendríamos que hacer. Pasar de fuerzas a pares equivalentes. Bien, entonces, nosotros alcanzamos a hacer esto de los pares, el cálculo de los pares en cada polea. Ya los tenemos en la polea B, C, D y E. Es importante que se fijen cómo están las figuras ilustrativas y los diagramas que contienen para que los hagan completos cuando ustedes hagan su ejercicio, ¿verdad? ¿A qué me refiero con qué contienen? Pues primero, todos los puntos importantes, es decir, donde esté una polea, donde sea el inicio, el final, donde existe una reacción, un empotramiento, por ejemplo, ahí es un punto importante. Entonces hay que asignarles una identificación, un nombre. A, B, C, D, ¿cómo se llama ese punto? Sí, segundo, todas las poleas. Si nos dan las fuerzas, pues también nos tienen que indicar el radio de cada polea para poder calcular el par equivalente. Sí, tenemos que saber el radio. En este caso está dado en pulgadas y las fuerzas en kilolibras. Sistema inglés. Bien. Ok. Segundo paso, entonces. Si el primer paso fue calcular los pares a partir de las fuerzas, el segundo sería ya trazar tu diagrama de cuerpo libre con esos pares. Si se fijan, en el diagrama de cuerpo libre ya no aparece la simbología del empotramiento, ya no aparece el cuadrito en gris. Ya aparece su representación a nivel de fuerzas, que en este caso, como estamos calculando pares, nos piden pares internos, pues entonces en nuestro empotramiento tendremos también un par que se va a equilibrar con el resto de los pares aplicados en las poleas.
entre todos los pares aplicados en ese eje, se tienen que estar equilibrando, o sea, tienen que sumar 0 entre todos. Bien. Ok. Entonces, en el empotramiento ya no aparece el empotramiento como tal, aparece la reacción, que vamos a tener en este caso un par o un momento de empotramiento, que sería un momento de torsión. Y le estamos llamando TA. Les decía que los pares de torsión o momentos de torsión, específicamente los que ocasionan torsión en un elemento mecánico, se simbolizan con la letra mayúscula T, T de torsión. Bien, entonces aquí tenemos la reacción en el empotramiento que va a ser T subíndice A o TA. Esa es la única incógnita que tenemos, es la única reacción que vamos a tener, porque en el otro extremo, en el F, es un extremo libre. Ahí no está apoyado en nada ese eje, está libre, suspendido. Se apoya únicamente acá en A, ¿sí? A es el que lo mantiene equilibrado. Bien, entonces ya tenemos el momento en el empotramiento y todos los pares aplicados en las poleas, todos los momentos de torsión aplicados en las poleas. Hacemos sumatoria, cálculo, esto sería cálculo de reacciones, este paso, cálculo de reacciones. Hacemos sumatoria de pares, en este caso, sumatoria de pares con respecto al eje X. ¿Cuál es el eje X? El eje X es este, el que sigue nuestra flecha o nuestro eje, el paralelo, al que va paralelo nuestro elemento mecánico. Es el eje horizontal. Entonces, sumatoria de pares con respecto al eje X va a ser igual a 0. Y ya ponemos todos los pares que tenemos, todos los pares aplicados en las poleas y el de la reacción. La única incógnita que vamos a tener es la reacción, entonces la despejamos y nos dice que el par o en el empotramiento es de 70 kilolibras por pulgada. 60 kilolibras pulgada, aquí está. Y que está bien supuesto el sentido. El sentido que yo propuse aquí es antihorario. ¿Cómo sé que está bien propuesto? Pues porque aquí me dio positivo. ¿Sí? Si me hubiera dado un signo negativo, entonces dice que está al revés propuesto, que debe ser horario. Pero bueno, ok, ya tenemos las reacciones. Ahora vamos ahora sí al cálculo de pares internos. El cálculo de pares internos para esto, igual que con las fuerzas axiales, vamos a tener que seccionar cada vez que necesitemos conocer o nos pidan conocer en un determinado punto el par interno. Hay que seccionar el elemento mecánico ahí donde nos piden analizar, hacer el diagrama de cuerpo libre correspondiente a este tramo que estamos analizando y para ese tramo plantear la ecuación de equilibrio. Y así en todas las secciones, ¿verdad? Nos piden en la sección A, B, C, D, E. O sea, vamos a hacer el proceso 5 veces. 5 veces hay que seccionar, 5 veces hay que dibujar un diagrama de cuerpo libre, 5 veces hay que plantear la ecuación de equilibrio correspondiente a ese tramo. Bien, vamos con la sección A. Yo voy a empezar a hacer el análisis de izquierda a derecha, o sea, desde el empotramiento, desde el punto A, yendo hacia F, de izquierda a derecha. ¿Sí? También se puede hacer de derecha a izquierda, claro de que sí. Y en este caso yo voy a hacer todas las secciones de izquierda a derecha. Bien. Para la sección A, entonces, voy a dibujar los diagramas de cuerpo libre, por eso se dibujan abajo del original. Haces un diagrama de cuerpo libre completo y luego abajo de ese vas haciendo los diagramas de cuerpo libre de las secciones. Para que exista una correspondencia en los puntos, que estén alineados. Y es mucho más sencillo dibujarlos. Dibujas uno abajo del otro, nada más jalas las líneas. Bueno, acá está. Empiezo por el punto A en el empotramiento. En el empotramiento tengo un par, el par del empotramiento precisamente, la reacción, que son 70 kilolibras pulgada, y corto en A. La sección A va a estar ubicada en cualquier punto entre A y B. En este tramo del eje entre A y B, en cualquier punto voy a cortar. De hecho, si se fijan, no me dan longitudes, no necesito longitudes. Yo sé
que en este tramo entre A y B va a existir el mismo par interno, así sea que analice muy cerca del empotramiento o muy cerca de la polea en B. Donde tú cortes, donde realices tu análisis en este tramo, te va a arrojar el mismo par interno. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir en el otro tramo. Entre B y C va a existir otro par interno que no va a cambiar hasta que veas más allá de la polea C, donde se agregue otro par que lo haga cambiar. Bien, entonces, corto aquí en la sección A. Jalo la línea, dibujo mi diagrama de cuerpo libre del eje o de mi flecha, este sería, así queda. Tengo en la izquierda, desde donde estoy arrancando, tengo el par del empotramiento y donde estoy cortando, hago evidente el par interno, que es el que quiero conocer. Al par interno le llamé TAB, que es el par interno en el tramo AB. Y tengo que proponer un sentido del par. De inicio hay que proponer o hay que hacer una suposición de hacia dónde va a ir, qué sentido va a tener, horario o antihorario. ¿Sí? Yo en este caso lo propuse en sentido horario. ¿Por qué? Pues porque es fácil saber el sentido en este caso. Si tienes solamente dos pares, el del empotramiento y el par interno que se tiene que encargar de contrarrestar al par del empotramiento, entre ellos se tienen que equilibrar, entre ellos tienen que sumar 0, pues evidentemente el par interno tiene que ir en sentido opuesto al del empotramiento para que se equilibren. Y también la magnitud tendría que ser igual, o sea, tienen que ser iguales en magnitud, pero de sentido contrario. Es fácil verlo porque nada más hay dos. ¿Sí? Entonces, eso, si tú no planteas bien el sentido de tu par o de tu momento de empotramiento, de torsión, tu momento de torsión acá, bueno, pues la ecuación de equilibrio ya te dirá que te equivocaste. Si te arroja un signo menos, es que va en el sentido contrario al que propusiste. Bien, entonces, planteo mi diagrama de cuerpo libre para ese tramo, planteo mi par interno, que le llamé TAB, y me voy a mi ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio va a ser de pares, se van a equilibrar todos los pares, todos los momentos de torsión que existen en ese tramo que estoy analizando para ese diagrama de cuerpo libre. Entonces hago sumatoria de pares con respecto al eje X. El eje X, aquí no lo dibujé, pero es el que está alineado con el eje o con la flecha, con el elemento que estoy analizando. ¿Sí? Entonces sumatoria de pares alrededor del eje X va a ser igual a 0, esto es equilibrio, y van a ser positivos si tienen sentido antihorario. Bien, ¿qué pares o qué momentos de torsión tengo en este tramo analizado? Tengo el par del empotramiento, que es de 70 kilolibras pulgada, antihorario, eso se considera positivo, aquí está, positivo, y yo propuse que el par interno, el TAB, va a tener sentido horario. Eso para el análisis es negativo por convención. Entonces aquí ya se pone menos TAB. En el diagrama, el sentido no es necesario ponerle menos o más, porque en el diagrama gráficamente tú indicas hacia dónde va con el momento, con la flecha curva esa, tú indicas hacia dónde va, por eso no es necesario ponerle el menos. En el análisis, en las ecuaciones, sí hay que ponerle menos, ¿va? Porque no estamos viendo. Entonces aquí le pones menos TAB. Un sentido horario es negativo. Y ya despejas de esta ecuación, despejas el par interno y ya te da que el par interno en el tramo AB es de 70 kilolibras por pulgada. Listo, ya tenemos el par interno en este primer tramo. Siguiente tramo, en B. En B, igual, yo corto en cualquier parte, voy a seccionar en cualquier parte entre la polea B y la polea C, comenzando mi diagrama de cuerpo libre desde la izquierda, desde A. O sea, voy a ir avanzando de A hasta cortar en un punto entre B y C, entre la polea B y la polea C. Y trazo mi diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Lo que vas haciendo en tu diagrama es ver cada vez más parte de tu elemento mecánico. Vas avanzando hacia la izquierda, como una cortina. Bien. En este diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos? Pues si estamos iniciando en A seguimos teniendo el par del empotramiento. Seguimos teniendo, ahora como estamos cortando después de la polea B y antes de la polea C, alcanzamos a ver el par aplicado en la polea B.
que es de 80 kilolibras pulgada, en el sentido horario. Fíjense cómo va la flecha. Y el par interno, entonces, yo lo propuse en el sentido antihorario. Sí, lo propuse en el sentido antihorario. Pensando, pues, que si en el empotramiento tengo 70 kilolibras pulgada y el par aplicado en la polea es de 80, entonces el par interno, para equilibrar a esos dos, tiene que ayudarle al de 70. Tiene que ir en el mismo sentido que el de 70, ¿verdad? Porque 70 y 80 faltan 10. Ahí faltan 10 unidades. Entonces este tendría que ir ayudándole al de 70 en el mismo sentido para equilibrar al aplicado al de 80. Eso yo lo alcanzo a ver desde acá, ¿verdad? Si ustedes no lo alcanzan a ver, nada más propongan un sentido, horario o antihorario. Y al momento de resolver la ecuación de equilibrio, les va a dar el sentido correcto. Aquí yo lo propuse antihorario y me arrojó mi ecuación de equilibrio para este tramo, para este diagrama de cuerpo libre, que efectivamente el par en el tramo entre B y C, el par interno en el eje, es de 10 kilolibra pulgada. Y es un sentido correcto, medio positivo, el resultado. Bien, seguimos. Para el tramo BC, el tramo, no, entre C y D, aquí está. O sea, vamos a cortar, para analizar este tramo entre C y D, vamos a cortar después de la polea C y antes de la polea D. Alcanzamos a ver entonces el par el par aplicado en la polea C, que en este caso es de 0. ¿Se acuerdan? Por las dos fuerzas de 4 kilolibras que estaban actuando de esa manera, en esos sentidos, se anulaban los pares entre ellas. Se equilibran. Entonces voy a cortar aquí en C. Hago mi diagrama de cuerpo libre correspondiente. Acá está. Corto después de la polea C, antes de la polea D. Alcanzo a ver, si voy desde la izquierda, mi diagrama de cuerpo libre va a ir desde la izquierda hasta donde estoy cortando. Entonces en la izquierda sigue estando el par del empotramiento. En la polea B está el par de 80 kilolibra pulgada. Y en la polea C, pues tengo un par cero, no tengo par. Entonces aquí, en el par interno, yo propongo un sentido del par y le asigno un nombre. Le voy a poner el par entre C y D, TCD. Bien. Otra vez planteo mi sumatoria de pares o equilibrio de pares en este tramo, para este diagrama de cuerpo libre. Ay, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que había aquí algo de raise de hand, pero no supe quién. Iván, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí se escucha, ok. Ok. Entonces, ¿nadie tiene alguna pregunta? Yo vi que aquí alguien levantó la mano. Sí, Iván levantó la mano, pero no. Maestra, Ajá. entonces siempre vamos a colocar, bueno, a escoger nosotros hacia dónde va a girar la figura o ya no les va a dar esas. El par interno sí lo propone usted. Ajá, el par Ok. interno sí. Y yo cuando resuelva su ecuación le va a decir si está bien propuesto o no. Para saber debe dar positivo, ¿no? Si da negativo está mal. Está mal propuesto, nada más. O sea, el sentido sería al revés. Ajá. Ok. Sí. Bueno. Ok. Seguimos. Si se fijan, si se van dando cuenta, esto es muy, o sea, como nos piden en 5 secciones, hay que hacerlo mismo 5 veces. Nada más aumentando tu diagrama. O sea, en tu diagrama estás viendo cada vez más parte de tu eje, pero es lo mismo. Dibujas tu diagrama de cuerpo libre, propones tu par interno, resuelves tu ecuación de equilibrio y ya. Es un proceso muy metódico. Entonces, ¿qué íbamos en el? El C ya lo resolvimos, el TCD ya lo resolvimos. Si se observan, el par interno en el tramo C, entre C y D, voy a regresar aquí a este diagrama. Entre la polea C y D y entre la polea B y C, en este tramo, en estos dos tramos, el par interno resultó el mismo, tiene la misma magnitud.
de 10 kilolibra pulgada. ¿Por qué? Porque en esta polea C no hubo un par aplicado, no hubo una contribución, no hubo algo que hiciera cambiar el par de este tramo del CD. Por esa situación resultó el mismo, ¿verdad? Si aquí sí hubiese otro par distinto a cero, aquí hubiera resultado otra cosa, otro par interno distinto a este tramo, al BC. Bueno, seguimos entonces con el tramo de D a E. A ver, ¿dónde estamos? Entre la polea D y la polea E. ¿Qué par interno se está presentando acá? Entre estas, en este tramo del eje, entre D y E. Hay que hacer lo mismo. Cortamos, vamos a seccionar aquí la figura. El método de secciones es esto. Cortan la figura, dibujan todo el diagrama de cuerpo libre desde la izquierda hasta la sección donde estén analizando. Aquí ya lo tengo yo. Desde la izquierda hasta la sección donde estoy analizando, hasta donde corté. Se fijan cuáles pares externos tienen aplicados o cuáles pares están aplicados en las poleas, cuál es su reacción. Ajá. Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre indicando todos los puntos importantes, cuál es el A, el B, el C, el D, todos los pares aplicados, los externos, y en este caso proponer el par interno. Los pares internos no se ven, o sea que si yo hago la figura completa, como está al inicio, aquí, no estoy viendo los pares internos. Por eso hago el método de secciones. Para el momento de seccionar, hacer evidente el par interno. Cada vez que yo quiera conocer un par interno o una fuerza interna, secciono ahí donde lo quiero conocer. Si no estoy seccionando, si veo todo el elemento completo, lo único que voy a ver son los pares externos aplicados. ¿Sí? Los que voy a considerar los externos y la reacción. Ok, entonces vamos aquí entre D y E. Entre D y E igual, pares externos aplicados, el par del empotramiento y el par interno yo tengo que proponer el sentido. Yo en este caso lo propuse en el sentido horario, ¿sí? Bien, entonces ya que tengo mi diagrama, paso a la ecuación de equilibrio de pares, sumatoria de pares con respecto al eje X. El eje X es este, miren, el que está alineado con nuestro eje, el que estamos analizando, nuestro eje, nuestra flecha. Ese es el eje X. O sea, si este fuera, mi dedo fuera el eje X, los pares están haciendo esto, lo están envolviendo alrededor de él. Esto es torsión. Bueno. Ok, ahorita seguimos. Ay, tengo mucha alergia. Estaba lloviendo aquí en la mañana en Coqui. Bueno, no lloviendo, pero sí una llovizna. Ok. Sumatoria de pares con respecto al eje X. Aquí está, vamos a hacer equilibrio. Todos los que tenemos, los externos, tenemos el de la reacción 70 positivo, el de la polea en B 80 negativo porque es horario. Este pues es 0, el de la polea en C que es 28 positivo. Acá están con su signo. Y el que yo propuse, el interno, lo propuse como negativo, sentido horario. Aquí está. Listo, despejas tu par interno y ya. Te dice que el par en ese eje, en ese tramo del eje entre D y E, tiene una magnitud de 18 kilolibras pulgada y es en sentido horario. Está bien propuesto. Va a hacer girar al eje en ese sentido. Bueno, sentido negativo. Y el último tramo, el extremo libre. El extremo libre, acá está. En la figura original este sería el extremo libre. Después de la polea E, todavía hay un cacho del tramo, hay un tramo del eje. Hay un tramo del eje suspendido acá. Ese sigue siendo mi elemento mecánico, sigue siendo mi eje que estoy analizando. Entonces, aquí voy a cortar después de la polea E y antes del punto F. Fíjense, algo que es, si ustedes lo observan, como en el punto F no está apoyado en nada, el eje está suspendido en el aire, pues está libre. Aquí no hay o no se está desarrollando en el punto F un momento de torsión. No hay nada que le impida que se tuerza.
cada que haya o existe un impedimento para que se tuerza, ahí es porque se está desarrollando una fuerza o un momento que lo impide. Ujú. Como aquí no hay nada, nada impide que se tuerza. Está libre. ¿Sí? Aquí no hay pares aplicados, no hay un momento de torsión en F. Entonces, si nosotros hiciéramos el análisis al revés, de derecha a izquierda, yendo del extremo F hacia la polea E, y antes de cortar en la polea, antes de la polea E, poquito antes, como es un extremo libre, entonces en este tramo te estaría dando el equilibrio de pares cero, o sea, el par interno sería cero, ¿no? Porque no hay un par aplicado en F, ¿sí? Está libre. Entonces, sabiendo eso, que en este tramo del eje nos tiene que dar el par interno cero, si nosotros hacemos el análisis como lo estamos haciendo ahorita, yendo de izquierda a derecha, también tenemos que llegar a lo mismo, a que en este tramo del eje entre E y F, el par interno tiene que ser cero. Ujú. Entonces esto nos tiene que decir nuestro último diagrama. Dibujamos el diagrama. Como vamos de izquierda a derecha, pues ya casi estamos dibujando todo nuestro eje, ¿verdad? Cortamos antes de F. Estamos dibujando ya prácticamente todo el diagrama, todo el eje. ¿Qué tenemos de cargas aplicadas o de pares externos? El de la reacción, el de la polea B, el de la polea C, que es cero, el de la polea D y el de la polea E. Todos esos pares son externos. Luego yo voy a cortar antes del extremo F, antes, poquito antes. Y ahí en este tramo del eje voy a proponer el par interno. Yo digo que en este caso el par va a ser antihorario. Así lo propuse, antihorario. Lo propuse positivo. Aquí está. Hago sumatoria de pares para equilibrarlos a todos, para equilibrar todos los pares que están actuando. Y ya tengo 70 menos 80, 28 menos 18 y el par interno, que lo propuse positivo. Hago la sumatoria de pares y sí, efectivamente me dice que el par en el tramo entre E y F es igual a cero. O sea, ya todos los demás pares externos entre ellos se equilibraron. ¿Sí? En este tramo ya no hay un par de torsión aplicado, ya no se está torciendo ese tramo del EF. Entonces esto nos regresa a lo mismo o viene a confirmar pues lo que es evidente si haces el análisis de derecha a izquierda. Si haces el análisis de derecha a izquierda, les digo, como este es un extremo libre, no hay un par aplicado y te vas hacia la izquierda, si cortas aquí en este tramo, y haces igual tu diagrama de equilibrio, tu sumatoria de pares, vas a llegar a que el par interno también es cero. Analices de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, tienes que llegar a los mismos magnitudes del par y al mismo sentido, ¿sí? La única cosa que cambia es que a lo mejor, por ejemplo, para el punto, para este tramo entre E y F y para el tramo entre D y E, hubiese sido más fácil ir de la derecha, porque pues tienes que dibujar menos, tus diagramas son más cortos, tienes menos pares implicados. Puede ser eso. Muchas veces conviene ir de derecha a izquierda, ¿sí? Pero al final tienes que llegar al mismo resultado. Bien. No es que siempre se tenga que calcular en todas las secciones del eje, ¿verdad? Generalmente te piden una o te piden el máximo. Te dicen cuál es el máximo par interno que se está presentando en el eje. Cuando te dicen cuál es el máximo, pues te están diciendo analiza en todas las partes del eje y dime cuál es el máximo, ¿verdad? Implícitamente es lo que te están diciendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo? Yo, maestra, Dígame. había visto que, bueno, he estado viendo, porque lo estoy viendo también en mi compu, el trabajo, Ajá. que donde termina el tramo, por decir tramo CB, si no importa hacia dónde le ponga el sentido, si es contra o positivo, porque Ujú. no tiene un valor exacto, ¿sí? ¿Cómo de que no tiene un valor exacto? O sea, no afecta si, por decir, el tramo CB, si lo pongo contrario como lo tiene ahí usted, Ujú.
el Ya ve que CD. dio 10 en el resultado. Ajá, Si lo pongo contrario, pues también va a dar 10 porque va a ser igual 70 menos 80 ujú, menos TCB ahí en ese pedazo. O sea, si lo cambio de posición, que ajá. sea, va a dar el mismo resultado. La magnitud sí, le va a dar Ajá, 10, pero hay que ver si esas 10 son horario o antihorario. Ujú. Sí, ok. si las 10 están aplicadas en el sentido horario o antihorario, pero la magnitud sí le va a dar lo mismo, efectivamente. Ajá, sí, sí. Ya el sentido, si va en sentido horario o antihorario, ese es aparte. Ajá, se calcula la magnitud y luego se calcula el sentido. O al revés, el sentido y la magnitud, es lo mismo. Al final tienen que calcular las dos. Ajá. Sí. Sí, sí respondió a su pregunta. Sí. O mazo, dirían. Mazo. Bueno, fíjense, ya dependiendo del autor, va a ser como les indiquen las figuras ilustrativas. La cosa aquí es entendernos, ¿verdad? Por ejemplo, esto es Hibler, perdón, Fitzgerald. Fitzgerald así lo hace. Déjenme mostrarles, voy a salir de aquí, el libro de Fitzgerald. Ay, pero no lo tengo por aquí. Bueno, en fin, les voy a mostrar otro. Esto que yo estoy haciendo, estos ejemplos son de Fitzgerald. El libro ese con una portada negra que tiene un puente de acero en el atardecer. De fondo se ve el sol y se ven unos coches ahí cruzando en el puente. Eso es Fitzgerald. Y te pueden poner figuras como esta que nosotros teníamos vista, en esta vista como media isométrica. Por eso yo les decía, vean las poleas de frente, o sea, porque en esta vista isométrica te puedes llegar a confundir cuál es el positivo, cuál es el negativo, hacia dónde está girando, horario, antihorario. Si lo ves de frente, pues ya no hay duda de que, sentido horario, sigue las manecillas de reloj. Sentido antihorario, va opuesto a las manecillas. Viene esta vista, te entrega esta vista de algunos elementos y de otros te los entrega, fíjense, que puede llegar a ser confuso las vistas. Ay, ¿dónde estaba? Yo aquí lo tenía así en la otra pestaña, aquí está. O te puede llegar a poner esto. No sé si lo están viendo. ¿Sí lo ven? Es un eje con 3 poleas y un empotramiento en D, en el extremo derecho. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, esa es otra vista, ¿se fijan? Ya no es la misma que la anterior. Y ahora, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pues igual, si tú tomas las poleas de frente, o sea, ubícalas frente a ti y, por ejemplo, esta fuerza de 1800 newtons aplicada aquí en este extremo de la polea, va a ocasionar un momento de 1800, un momento de torsión de 1800 por el radio, ¿verdad? 1800 por punto 15 metros, si lo quieres poner en newton metro. Y el sentido va a ser horario. La va a hacer girar en el sentido horario haciendo esto. ¿Ah? Eso es menos, eso es negativo en tu análisis. ¿Sí? Yo aquí no los puse las vistas de frente, eh, pues porque ya después te acostumbras a ver las vistas que te pongan, y dices, este es horario, este es antihorario. Pero siempre es bueno verlo de frente cuando vas iniciando a practicar y ya después vas quitándote eso, ¿verdad? Ya vas quitándote el andamiaje y lo haces más rápido, como todo. Ajá. Entonces, lo mismo para esta polea B. Esta de 1800 va a ocasionar un momento con respecto al centro de la polea, un momento negativo porque va a hacer la gira en el sentido horario y esta de 2700 positivo, la hace girar en el otro sentido. Entonces, sí, nada más hay que tener en cuenta eso, de que nos pueden poner distintas vistas de cómo se ven los ejes, no siempre es la misma. Y a pesar de eso, hay que poder determinar el sentido correcto de los momentos de torsión aplicados. O te pueden poner también, como en este caso, una fuerza horizontal, una fuerza inclinada, diagonal. Pues igual, sigue ocasionando, por el sentido de la fuerza, sigue ocasionando en este caso en la polea C un momento en el sentido horario. Ujú.
La tiende a hacer girar así en el sentido de las manecillas, lo cual es un par negativo. De 1500 por 0.3, que es el radio de esta polea de 30 centímetros de radio. Otra cosa, en su tarea, sí, tienen que hacer 2 ejercicios. En el segundo, si ya se fijaron, en el segundo de esos 2 ejercicios, todas las poleas son de 25 centímetros, excepto la primera que dice 2.5. Ese no es 2.5, ese es 25 también. Sí, ese punto está mal puesto. Todas las poleas son de 25 centímetros. Sí, en su tarea, en el segundo ejercicio, en el 2. Para que lo consideren al momento de realizar sus pares, de calcular sus pares. Y ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo? ¿No? Estamos comenzando con pares internos porque después va a ser como con las fuerzas. O sea, necesitas sí o sí primero calcular las fuerzas para después calcular esfuerzos, para después calcular deformaciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber hacer es calcular fuerzas, porque de ahí se desprenden esfuerzos y deformaciones. Entonces, igual acá calculamos pares internos y después esfuerzos de torsión, son cortantes, son esfuerzos de cortante al final. Y después deformaciones de los ejes, cuánto se tuercen, cuánto es el ángulo que se torció con respecto al inicio. Bueno, ya casi se me acaba el tiempo. Si hay algún comentario o algo, si quieren lo retomamos o si no, hasta aquí lo dejamos, la sesión. No sé, ustedes díganme. ¿No? Bueno, si no hay comentarios, entonces yo hasta aquí le voy a dejar. Y pues ya nos veríamos el próximo jueves. Bueno, no sé, no me han dicho el horario si sí o no. Cualquier cosa yo les aviso. Sí, ahí en el Classroom. Muy bien, entonces que estén bien y nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye, bye. Bonito día. Gracias. Gracias. Adiós, cuídense.